¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estés con nosotros en Meditaciones Diarias! Es momento de Inverso. ¡Hey! Muy buenos días. Llegamos ya al inicio de nuestra semana, así que ponte las pilas, límpiate la cara, lávatela, despégate la almohada y vamos a comenzar con toda la actitud estudiando y entrando en contacto con Dios. Te recuerdo que estemos en inverso no significa que no debes de buscar abrir tu Biblia, estudiar por tu cuenta la palabra de Dios, hacer oración y platicarle a Dios todo lo que le quieras contar, ponerte a cuentas con Él. No te quita ni te exime de todo eso, así que solamente es como una introducción. Es una entrada para poder comenzar ahora sí con toda la actitud. Estamos en la sección Interioriza y el subtítulo es Principio y Práctica. Al final de la semana de la creación, Dios descansó de todo lo que había hecho. Sin embargo, Dios no cesó de toda actividad porque lo mantiene todo unido. Aunque terminó su obra de la creación, continuó su obra de sostener toda la vida. De su ejemplo aprendemos que el sábado no es un día de completa inactividad. En cambio, debemos considerar qué actividad es apropiada. Es evidente como mínimo que las actividades que sostienen la vida son apropiadas para el sábado. En cualquier otro día, los fariseos no hubieran encontrado ninguna falta con las acciones de los discípulos, porque era permitido para alguien que tuviera hambre y que paseaba por un campo comer de ese campo. La controversia de los fariseos era que la acción de preparar el grano para su consumo constituía un trabajo, lo cual estaba prohibido el sábado. Comer el grano era permitido, tomar el grano de un campo que no era el tuyo era permitido, pero en un intento por proteger la santidad del sábado, los fariseos habían hecho imposible que el grano saciara a su cosechador, lo que llevó a una experiencia sabática miserable. Probablemente era sábado cuando David llegó a Nob. El pan de la proposición se sustituía una vez a la semana en el día de reposo y los sacerdotes comían el que había sido retirado del santuario. Como el pan sagrado era todo lo que Ahimelech tenía a mano, probablemente era sábado. Dios había instituido que el pan de la proposición debían comerlo los sacerdotes. Sin embargo, aquí había hombres que tenían hambre y necesitaban alimentarse. El sábado y el servicio del santuario fueron instituidos para beneficio de la humanidad. De hecho, después de que Cristo cumplió sus servicios, ya no se requirieron los rituales del santuario. Como ha sido analizado en la cuarta lección, el sábado es un recordativo de nuestro lugar en el orden de la creación. Por lo tanto, la forma de guardarlo es complementaria de su finalidad. Una correcta observancia de los estatutos de Dios no puede contravenir su propia naturaleza como dador de la vida. La práctica debe seguir al principio y no al revés. Al margen del contexto de una relación amorosa con el Creador, los fariseos se encontraban sirviendo al sábado en lugar de beneficiarse de sus bendiciones. No se puede experimentar ningún descanso cuando la mente está perpetuamente cargada, con el peso de asegurar el cumplimiento de un conjunto de reglas. En su intento por mantener el sábado santo con sus reglas suplementarias, no hicieron caso de lo que se exigía claramente en el mandamiento: descansar. Ahimelech tenía razón, la ley ceremonial no era el principio, sino la práctica. Los discípulos no estaban equivocados. Mantener la vida del sábado armoniza con el propio ejemplo de Dios. Hay que tener cuidado de no contravenir el principio en nombre de preservar la práctica. Esto es bastante interesante, nos estamos yendo a la esencia del mandamiento. Y tenemos una pregunta que nos dice, dos de hecho. ¿Cómo distingues entre un principio y una práctica? La práctica es la forma en que llevas a cabo el principio, pero el principio como tal es el elemento que define el qué, el por qué y el para qué de las cosas, y la práctica es la ejecución del principio. Como vimos ahorita en lo que leímos, esto puede tergiversarse y puede no guardarse el principio al momento de ponerlo en práctica. Segunda pregunta, ¿cuáles son las situaciones en las que no está claro cuál es el principio que subyace a una práctica exigida por Dios o por tu iglesia? Preferiré no opinar en esta porque
Quisiera tener más tiempo para pensar, pero ustedes pueden buscarla. Voy a leer otra vez cuáles son las situaciones en las que no está claro cuál es el principio que subyace a una práctica exigida por Dios o por tu iglesia. Acompáñame a orar. Querido Padre Celestial, gracias por recordarme que la esencia, el principio del sábado, es el descanso, Señor, y que hay que preservar la vida. Padre, por favor, dame sabiduría y valor para que cuando alguien venga a opinar lo contrario, con la verdad y con tu palabra en mi mente y en mi corazón, pueda contestar con escrito está. Te lo ruego, Señor, y que me permitas comenzar esta semana con gozo, con diligencia, mostrando a cada persona que se cruce en mi camino lo increíble que eres. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a seguir sintonizando www.jovenadventista.com. Asimismo a que compartas esta lección con los hashtags Inverso, Radio Joven Adventista y Meditaciones Diarias. Que la gracia, el amor y la paz de Jesús se queden contigo. Dios te bendiga.